Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Mi nombre es Orlando, aunque casi nadie me llama así. Casi todos me conocen como Lando, un apodo que surgió en la preparatoria y que se quedó conmigo hasta hoy. Les contaré algo que sucedió hace unos años, cuando todavía intentaba descubrir qué carrera estudiar y aceptaba casi cualquier invitación inusual, especialmente las que venían de mis pocos amigos cercanos. Conocí a Michele en el último semestre de la preparatoria. Era de las pocas personas que hablaba abiertamente de su gusto por el teatro, la danza y la literatura antigua. Mientras nuestros compañeros estaban más interesados en fiestas típicas y salidas de fin de semana, Michele prefería invitar a la gente a lecturas de textos dramáticos o pequeñas presentaciones que ella misma organizaba. A pesar de parecer algo excéntrica, era muy dulce. Después de terminar la preparatoria, cada quien tomó su propio rumbo. Yo entré a trabajar temporalmente en una fotocopiadora y ella consiguió una beca para estudiar artes escénicas en la principal universidad de la región. Pasamos un tiempo sin contacto hasta que, una tarde de viernes, me llamó con voz entusiasmada. «Lando, no lo vas a creer. Conseguí una práctica en un grupo de teatro experimental. Tienes que venir a ver nuestro ensayo general mañana por la noche». Lo presentó como si fuera una función privada solo para invitados, un ensayo que en la práctica parecía casi un preestreno. No me explicó mucho más, pero como no tenía ningún plan interesante para el sábado, decidí aceptar. El lugar del ensayo no era un teatro convencional, sino un edificio antiguo ubicado detrás de un centro cultural más grande. Michele me envió una dirección extraña, sin nombre de calle conocida. Era algo como entrada lateral junto al almacén abandonado. Le pregunté si estaba segura de que ese era el lugar. Ella se rió. «Sí, el edificio no tiene letrero, pero verás una puerta de metal verde. Toca ahí y alguien abrirá». Confieso que, por curiosidad o aburrimiento, me emocioné con la idea. Nunca había participado en algo tan exclusivo, y Michele siempre había sido una amiga de verdad, así que fui con la mente abierta. Acordamos que nos veríamos ahí mismo, porque ella necesitaba llegar más temprano para ayudar con los preparativos. El sábado por la noche me arreglé como si fuera a un evento un poco más formal, pero sin exagerar. Pantalón de mezclilla oscuro, camisa de manga larga y zapatos que casi nunca usaba. Tomé 2 autobuses para llegar al centro y en cada parada el ambiente se volvía más solitario. Una que otra persona se bajaba y el silencio de las calles aumentaba. Cuando bajé en la última parada, vi que Michele no había exagerado. El lugar estaba realmente desierto. Solo había un callejón con algunas construcciones viejas, y en una de ellas estaba aquella puerta metálica verde. Parecía un establecimiento abandonado, sin letreros ni iluminación. Caminé hasta ahí, toqué despacio y esperé. La puerta se abrió unos 10 centímetros, revelando a un hombre alto, delgado, con el rostro cubierto por una capucha negra, quien dijo únicamente: «¿Nombre?» «Orlando», contesté, aunque tal vez aparezca como Lando. Me miró por unos segundos. Tuve la impresión de que sus ojos brillaban de forma extraña, pero podía ser solo el reflejo de alguna luz interna. Todavía no había bebido ni comido nada, así que atribuí mi escalofrío a los nervios del momento. Abrió el resto de la puerta e hizo un gesto para que entrara. Lo primero que noté fue el pasillo. Olía a moho y las paredes tenían manchas de humedad. El sujeto de la capucha me entregó una especie de gafete de papel sin decir nada y señaló el fondo del corredor, donde había una pequeña ventanilla. Parecía una taquilla improvisada, pero estaba desatendida. Un poco más a la izquierda vi 2 baños y algo que llamó mi atención. Una de las puertas estaba entreabierta y pude ver que adentro colgaban varias máscaras, cada una pintada de manera extraña, con ojos desplazados o bocas enormes. Aquello me provocó una punzada de incomodidad.
Solo es utilería, Lando, me dije a mí mismo, tratando de no parecer un miedoso. Caminé hasta la ventanilla y allí encontré a una chica con expresión cansada, sentada en un banquillo. Llevaba una camiseta negra, de esas que parecen uniforme de backstage. Sobre la ventanilla había unas tazas de café y pastelillos envueltos. Notó mi gafete y sonrió con desgana. «Eres del público, ¿verdad?», dijo algo aburrida. «Entra por esa puerta a la derecha y espera en la antesala. En un rato los invitarán a ver el ensayo en el sótano». Sus ojos tenían algo de empatía, pero al mismo tiempo se notaba resignada, como si trabajara ahí en contra de su voluntad. Le di las gracias y seguí las instrucciones. La antesala estaba sorprendentemente bien decorada, a diferencia del pasillo, y rebosaba de tapetes coloridos, carteles de obras antiguas y una luz baja, amarillenta. 4 o 5 personas, aparentemente invitadas como yo, conversaban en voz baja o revisaban el celular. No vi a Michele por ningún lado. Me senté en un banquito y esperé. Después de unos minutos, apareció una chica vestida de bailarina y nos invitó a bajar al sótano. Era por una escalera de madera estrecha, que crujía a cada paso. Bajabas un tramo, dabas vuelta, otro tramo, vuelta, y así varios niveles. Esa sensación de claustrofobia fue adueñándose de todos poco a poco. Cuando al fin llegamos abajo, tuve la impresión de entrar en un sótano gótico. Paredes de ladrillo antiguo, poca iluminación y un olor a cosas guardadas, mezclado con incienso o algo que ardía en algún rincón. En el centro había un escenario circular, rodeado por unas 20 sillas. Alrededor de las paredes vi bancas y mesas con objetos de utilería. Reconocí a Michele de inmediato. Tenía el pelo recogido y vestía ropa oscura, tipo uniforme de técnico de teatro. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. «Qué bueno que viniste, Lando. Por favor, no te fijes en el desorden. Aún estamos acomodando todo». «Imaginé que sería un lugar más grande», contesté. «Pero tiene un ambiente interesante. Es a propósito. La obra trata sobre límite y claustro». Pronunció esas 2 palabras con una entonación dramática, casi teatral. Después de charlar un poco, me sugirió que tomara algo de una mesita junto al escenario. Había agua, jugos y algunos bocadillos, pequeños sándwiches con rellenos desconocidos. Dudé si debía comer. Confié en que si Michele me había invitado sería seguro. Al fin y al cabo, ella no me metería en algo turbio, ¿verdad? Bebí un jugo de color verdoso, de sabor agrio, y di un par de mordiscos a un sándwich pequeño con textura mantecosa. Un chico con barba rala, que también se estaba sirviendo, comentó que lo había invitado uno de los actores del grupo y que era la primera vez que vería una obra fuera de un teatro convencional. Conversamos brevemente, pero noté que él ya lucía aturdido, como si tuviera sueño. Minutos después, las luces parpadearon 2 veces y una voz resonó en el sótano, pidiendo que nos sentáramos en las sillas alrededor del escenario. Michele me jaló y señaló que me sentara en primera fila, diciéndome que ahí tendría la mejor vista del ensayo. En cuanto me acomodé, me di cuenta de lo íntimo que era todo. El escenario tendría unos 3 metros de diámetro, y las sillas estaban muy cerca. Si los actores se movían bruscamente, podríamos llegar a tocarlos. Antes de empezar, Michele se acercó para explicarme. «Lando, cuando termine la presentación, no te vayas corriendo. Quiero presentarte al director. Siempre le gusta escuchar las impresiones de alguien externo». Le dije que sí. Entonces las luces de afuera se apagaron por completo. Unas lámparas muy focalizadas iluminaron el escenario y empezó la música, suave, con tambores e instrumentos de cuerda en un ritmo lento e hipnótico. 3 actores aparecieron. Todos llevaban ropa amplia y máscaras neutras, sin expresión. La obra, o ensayo, comenzó con movimientos sincronizados, casi una danza. El primer acto transcurrió sin muchas sorpresas, pero poco a poco sentí algo extraño. Era como si la música retumbara más en mi cabeza de lo que se oía en el ambiente. Algo en el golpeteo de los tambores me aturdía.
al grado de que tenía que esforzarme para concentrarme en los actores. Miré alrededor y noté que las otras personas también comenzaban a comportarse de modo extraño. Alguien detrás de mí respiraba fuerte, casi como jadeando. Otra persona, más adelante, mantenía la cabeza baja, como rezando o durmiendo. Cuando abrí y cerré los ojos para intentar recuperarme, todo se veía más opaco, menos sólido. Pensaba, debe ser por ese jugo raro. No sentía náuseas, pero sí una relajación peligrosa, como si pudiera entrar en la escena. En ese momento apareció una nueva actriz en el escenario. Llevaba un vestido negro y una máscara roja que cubría solo la mitad superior de su rostro. Su barbilla, boca y cuello estaban a la vista. Caminaba con movimientos elegantes, casi felinos. La coreografía se volvió más frenética. Los instrumentos de cuerda empezaron a producir notas disonantes y sentí mis sienes palpitar. La escena que siguió me puso la piel de gallina. La actriz se acercó al público y me eligió a mí para fijar su mirada. Se colocó a unos 30 centímetros de mi cara, ladeó la cabeza como si me reconociera. La máscara roja tenía un diseño de ojos casi cerrados, pero sentí que detrás me examinaba. Entonces, sin decir nada, levantó la mano y me tocó el hombro. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Lo siento», fue lo que dijo, con una voz ahogada por la máscara. Antes de que pudiera preguntar, la música subió a un tono altísimo y las luces parpadearon. De pronto, todo quedó a oscuras por unos 5 segundos. Cuando volvieron a encenderse, la actriz se había alejado. Aquello duró muy poco, pero me dejó aturdido. El ensayo continuó con transiciones rápidas y apenas entendía la historia que representaban. Ya no distinguía si era una narrativa lineal o pura experimentación de movimientos. Mi atención iba y venía, y a veces veía el escenario como si el piso se abriera, transformando el círculo central en un pozo. Parpadeaba otra vez, y todo volvía a la normalidad. En cierto punto, entre una escena y otra, estuve seguro de ver a mi abuelo sentado en una de las sillas. Él había fallecido cuando yo era niño, pero el hombre que vi era idéntico, con la misma boina que usaba los fines de semana. Cerré los ojos, respiré hondo, y al abrirlos, solo había una mujer con chongo y lentes. Decidí que era hora de dejar de intentar comprender y simplemente esperar el final. En cuanto la música bajó y las luces se estabilizaron, el director, un hombre alto y muy delgado, entró en escena. Vestía traje y sostenía un libro grueso, de pasta negra. Los actores se quitaron las máscaras y solo él habló. Explicó que esa era una fase de la obra y que la pieza final sería un viaje al inconsciente de cada espectador. Hizo una pausa dramática y, mirando al público, comentó: «Por eso no se sorprendan si en breve ven más de lo que quisieran». Algunas personas se rieron con nerviosismo, yo incluido. Michele estaba al otro lado del escenario, recargada en una pared. Parecía tensa. Fue hasta entonces que me di cuenta de que no participaba en la escena, pero tampoco cumplía una función clara. Estaba ahí, solo observando. El director entonces invitó a todos a ponerse de pie y a seguirlo para la parte final del ensayo, en una sala contigua. Confieso que me dio un escalofrío. ¿Quién cambia de ambiente en medio de un ensayo general? Aún así, seguí al grupo. Nos condujeron por un pasillo que descendía aún más. Otra escalera, esta vez en caracol, que llevaba a una sala que recordaba una cava de vinos o catacumba. La iluminación provenía de focos colgados del techo que parpadeaban tenuemente. Al llegar vi hileras de asientos y en el centro una mesa larga cubierta con un paño blanco. Sobre la mesa, algo alargado formaba un bulto bajo la tela. Michele se acercó a mí y me jaló para hablar en voz baja. «Lando, tengo que decirte algo», susurró. «El director va a hacer una demostración que implica límites del cuerpo. Es fuerte. Si quieres salir ahora, creo que aún puedes hacerlo». «¿Y por qué no me avisaste antes?», pregunté, sintiendo la adrenalina. Ella bajó la mirada. «Pensé que sería solo una performance conceptual, pero lo que va a pasar no es lo que yo imaginaba.
Dijeron que el objetivo era llevar al público a un estado distinto de percepción, pero no sabía que incluiría algo tan extremo. Mi impulso fue salir corriendo, pero dudé. No quería dejarla sola, aunque, en el fondo, sabía que ella estaba más implicada de lo que admitía. Aún así, me quedé. El director reapareció, pidió silencio y anunció: el acto final es una metáfora sobre la vida y la muerte, sobre la exposición máxima de nuestra carne y de nuestra alma. Se acercó a la mesa y jaló la tela, descubriendo un maniquí articulado de esos que se usan en un taller de costura. Sin embargo, tenía algunos remiendos de piel sintética pegados. Recordaba vagamente el busto de un humano, pero con partes de madera, yeso y plástico. Los invito a presenciar la apertura del cuerpo, dijo usando la palabra apertura como si fuera un concepto poético. 2 asistentes vestidos con batas entraron cargando instrumentos quirúrgicos. Los pusieron sobre una charola, brillando bajo la luz. Sentí un nudo en el estómago. Entonces el director señaló al público: necesitamos un voluntario para el experimento. Mi corazón se heló. Ya era bastante raro presenciar una disección escénica. Ser voluntario me sonaba absurdo. Hubo un silencio insoportable. Miré a mi alrededor, rogando por que alguien levantara la mano. Nadie se movió. Entonces Michele, sin mirarme, dijo con un hilo de voz: él puede hacerlo. No podía creer lo que oía. Ella me había señalado. Antes de que pudiera protestar, uno de los asistentes vino hacia mí y con amabilidad me invitó a subir. Miré a Michele, incrédulo, y solo articuló un perdón con los labios. Subí con el corazón a punto de salírseme del pecho. Junto al maniquí, el director me entregó un bisturí. La hoja era fina, real, y reflejaba un brillo intenso. Lo acerqué al maniquí, pero el director sostuvo mi mano. Tú solo darás el primer corte. Guió mi mano hasta la piel sintética del maniquí. Al rozar la hoja, escuché un sonido que no correspondía a madera ni plástico. Sonaba como tejido vivo, suave. Aparté la hoja de inmediato. ¿Esto no es plástico?, pregunté con la boca seca. El director no respondió. Percibí un olor raro, algo ferroso y caliente. Empecé a temblar. Toqué con el dedo la supuesta piel sintética. Estaba tibia, casi palpitante. Un escalofrío me recorrió. Ya basta, yo no voy a hacer esto, murmuré intentando devolver el bisturí. El director mostró una sonrisa que me heló hasta los huesos. Entonces, al otro lado del maniquí, uno de los asistentes jaló un cierre camuflado en el lateral de la estructura. Se abrió una especie de compuerta y algo rojo goteó al piso. Retrocedimos un paso. El público empezó a murmurar. ¿Es sangre?, preguntó alguien. De hecho, chorreaba un líquido espeso y rojizo. Un olor dulce y metálico inundó la sala. Fue suficiente para que 2 personas corrieran hacia la puerta, la cual estaba cerrada por dentro. Michele parecía tan horrorizada como yo, o lo fingía muy bien. Las luces parpadearon y todo quedó oscuro unos segundos. Sentí una mano helada sujetar mi muñeca. Era el director. No podía ver su rostro, pero escuché su voz junto a mi oído. Harás el corte, te guste o no. Un mechón de luz, quizá de una antorcha o lámpara de emergencia, iluminó desde arriba, dando a la escena un aspecto siniestro. Los 2 asistentes con bata giraron el maniquí, exponiendo un hueco interior cubierto de capas de tejido y fibras. La textura se asemejaba a carne real, pero estaba cosida con retazos grises y esponjas. Todo húmedo. ¿Es algún tipo de arte perturbador?, grité tratando de apartarme. Es la expresión máxima del ser, respondió el director sin soltar mi muñeca. No sé si era por el jugo, el ambiente o puro terror, pero empecé a ver el rostro del director deformado. Sus ojos estaban donde deberían ir las cejas, la nariz parecía ausente y la boca se extendía hasta el lado de la quijada. Traté de desviar la vista, pero me paralizaba. Escuché gritos del público, alguien vomitó. Michele corrió hacia mí, pero tropezó con un cable. Las luces volvieron a parpadear. Al estabilizarse, vi que el director estaba en el suelo,
retorciéndose, y los asistentes se le acercaban con los instrumentos. Él se quitó el saco, rasgando la camisa bajo este, y se recostó junto al maniquí. Luego, uno de los asistentes sujetó mi brazo, levantando de nuevo el bisturí en mi mano. Fue entonces cuando Michele gritó: «¡Deténganse! ¿Están locos?». Trató de arrancarme el bisturí, pero el director la miró con un odio casi sobrehumano. Luego soltó una carcajada que retumbó en las paredes de ladrillo. Él mismo tomó otra hoja, y sin vacilar, se hizo un corte en el pecho, superficial pero lo bastante profundo para que brotara sangre. El público empezó a gritar, algunos corrían en círculos, y yo sentía un sopor que me impedía reaccionar. «Esto es lo que quiero», bramaba el director. «Pánico auténtico, arte viva». Un segundo después, las lámparas se apagaron de nuevo. En la oscuridad total, escuché empujones, olí algo quemándose y oí telas rasgándose. La única luz eran chispas, tal vez de un reflector dañado. Entonces una nueva claridad surgió desde la puerta por donde habíamos entrado. Era la misma chica de la ventanilla, la que se veía aburrida, con una linterna. Gritó: «¡Corran por aquí!». Sin pensarlo 2 veces, solté el bisturí, agarré a Michele del brazo y corrí. Detrás de mí veía siluetas tropezando, chocando contra las paredes. Unos seguían gritando, otros parecían hipnotizados. La chica de la linterna nos guió hasta la escalera de caracol. Subimos a toda prisa, pisoteando escalones de madera podrida que amenazaban con romperse. Cuando llegamos al primer sótano, el mismo de la presentación inicial, seguimos corriendo hasta el corredor de la Puerta Verde. El hombre de la capucha ya no estaba, y la puerta estaba de par en par, dejando entrar la luz tenue de la calle. Nunca me había alegrado tanto de ver un callejón sucio y solitario. Respiraba como un animal acorralado y Michele temblaba. La chica de la linterna, que se llamaba Samara, lo supe después, nos preguntó si estábamos bien. No pudimos responder. Nos ofreció una botella de agua. «Beban, les ayudará a salir del trance». Casi todo lo que vieron fue efecto de un alucinógeno que ponen en los bocadillos. Así logran reacciones genuinas. Estoy segura de que alguien financia todo esto, pero no sé quién. Me pagan bien por estar aquí, pero nunca pensé que fuera tan enfermo. Michele, aún aturdida, murmuró: «¿Lo hacen en cada ensayo?». Samara respondió con una mirada triste: «No es un ensayo real. Ese es el espectáculo de verdad. Lo llaman ensayo para atraer gente de afuera, que no sospeche, y graban las reacciones genuinas para luego incorporarlas en la obra oficial. Parece que hay un patrocinador muy rico detrás de todo, asegurándose de que nada llegue a las autoridades, o si llega, lo encubren». Se me revolvió el estómago, así que todo era deliberado. Incluso la invitación que recibió Michele. ¿Quién estaría detrás? «¿Tú llevas mucho en el grupo?», le pregunté a Samara. «¿Yo? Number Me contrataron hace menos de un mes, pero no tenía idea de que sería así. Traté de renunciar, pero no tengo otras opciones de trabajo». Le di las gracias por el agua, todavía atontado, y me apoyé en la pared del callejón. El aire húmedo de la noche me ayudó a recuperar algo de cordura. Era difícil saber qué había sido real en aquella sala subterránea y qué producto de la alucinación, pero el recuerdo del bisturí y la sangre era muy nítido. «Vayamos a mi casa», dijo Michele. «Mis padres están de viaje, pero al menos ahí podemos pensar qué hacer». No lo discutí, vivía a unas cuantas calles y decidimos que era mejor irnos de inmediato antes de que alguien del grupo nos alcanzara o sucediera otra locura. Samara nos acompañó hasta la parada del autobús y luego siguió en otra dirección, desapareciendo en la oscuridad. Michele y yo tomamos un autobús casi vacío. Adentro no cruzamos palabra. Mi brazo seguía doliendo por la forma en que me habían sujetado, y sentía un olor ferroso impregnado en la ropa. Las luces blancas del vehículo me mareaban más, pero al menos estaba relativamente a salvo. De pronto algo llamó mi atención. Un hombre sentado al fondo, cuyo rostro me resultaba extrañamente familiar. Llevaba un overol viejo y su mirada permanecía fija en mí. Me remonté a mi infancia.
Cuando vivía con mi abuela teníamos un cuidador en la casa de campo que se aparecía en la puerta de mi cuarto por las noches, diciendo que no debía salir después de las 10. Siempre me provocó pesadillas. Volví a mirar y el hombre del autobús ya no estaba. Tal vez se había bajado o era otra alucinación tardía. Cerré los ojos unos segundos, tratando de controlar mi respiración. Llegamos a la casa de Michele, una construcción sencilla pero acogedora. Encendió algunas luces, revisó chapas en puertas y ventanas, y solo entonces me permitió sentarme en el sillón. Luego trajo agua y galletas para asentar el estómago. Me miraba con una mezcla de culpa y remordimiento. ¿Tú lo sabías?, pregunté sin rodeos. Ella cerró los ojos, respirando profundo. Sabía que eran muy radicales, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. El director me dijo que solo sería una performance interactiva, nada más. Habla de un método escénico basado en experiencias extremas, y yo tenía curiosidad. Me dejé llevar. Sentí enojo, pero no tuve fuerzas para discutir. No me parecía tan fría como para llevarme a una trampa a propósito. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Aunque una parte de mí aún dudaba, traté de consolarla. Le pedí ducharme, pues no soportaba el olor a sudor mezclado con rastros de sangre en mi manga. Mientras el agua caliente recorría mi cuerpo, me invadió náusea al recordar los gritos y esa carne goteando líquido rojo en el sótano. ¿Era realmente un ser vivo ahí adentro? ¿Un animal? ¿O el director se había herido de verdad? Me puse ropa prestada de su padre y me acosté en el sofá. Michele se fue a su cuarto. Traté de dejar la luz de la sala encendida, pero estaba muy tenue, a punto de fundirse. El miedo no me dejaba apagar nada. Si cerraba los ojos tenía destellos de aquella sala subterránea. Veía al director con el rostro deforme, riéndose de mí. Veía la máscara roja mirándome. Empecé a sudar frío y de pronto me faltó el aire. Me levanté tambaleando hacia la cocina por agua. Entonces, al pasar frente a un espejo grande en el pasillo, vi algo que detuvo mi corazón. La figura encorvada de un hombre detrás de mí, con el rostro cubierto por una gasa sucia, como si fuera un cuidador de hospital o de hacienda antigua. Tenía la espalda arqueada y sostenía un farol apagado, mirándome por encima del hombro. Me giré en un respingo y no había nada, ni sombra. Caí sentado en el piso, respirando agitado. Mi mente seguía produciendo imágenes donde no las había. Me levanté con cuidado, regresé a la sala y me senté en el sillón, abrazando mis piernas como un niño asustado. Así me encontró Michele minutos después. Trajo una cobija y me ayudó a recostarme. «Me quedaré aquí contigo, Lando». Se sentó en el suelo junto al sillón y sostuvo mi mano hasta que al fin me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté con dolor de cabeza y la luz me lastimaba los ojos. Michele estaba en la cocina preparando café. El aroma me tranquilizó por un instante. Me levanté, tomé un sorbo de la bebida caliente, pero la garganta me ardía. Parecía que tenía fiebre. Ella también lucía mal, con ojeras profundas y voz ronca. «Tenemos que resolver esto», dije. «Tratar de advertir a la gente de ese lugar, o incluso ir a la policía». «¿Y qué vamos a decir? ¿Que montaron una disección falsa con sangre real? ¿Con qué pruebas?» No logré grabar nada. ¿Tú grabaste algo? Claro que no. A duras penas pude darme cuenta de lo que sucedía. Guardamos silencio. Sabía que sin pruebas nos tomarían por paranoicos o drogados en una mala experiencia. Además, posiblemente el patrocinador se encargaría de encubrirlo todo. Mientras tomábamos café, oí la llave en la puerta y me asusté. Alguien entraba a la casa. Una voz llamó. «¿Hija? ¿Todo bien?» Era el padre de Michele, que supuestamente estaba de viaje y había regresado antes. Ella tragó saliva y fue a recibirlo. Entró con 2 maletas y un semblante cansado. Me miró sin entender, pero sin hostilidad. Preguntó si había habido alguna fiesta. Explicamos que no, solo un trabajo de la universidad que acabó tarde. Esperé a que dijera algo más, pero solo dejó las maletas y se metió a bañar,
diciendo que estaba muerto de cansancio. Michele y yo nos quedamos viéndonos, sin saber si debíamos contarle la verdad. Tal vez no nos creería. Me despedí con un abrazo, prometiendo que hablaríamos después para decidir qué hacer. Ella me acompañó a la puerta y susurró: «Lando, perdóname, de verdad». Asentí sin saber qué creer. Afuera el sol brillaba con fuerza. Tomé el autobús para ir a mi casa, pero cada rincón oscuro que divisaba por la ventana me recordaba ese pasillo húmedo. Noté que la pesadilla seguiría acompañándome por un buen tiempo. Pasaron varios días. Intenté retomar mi rutina en la fotocopiadora, pero vivía con sueño y ataques de ansiedad. A veces veía a aquel cuidador del farol detrás de mí en el reflejo de las ventanas o puertas de vidrio. Sabía que era un efecto residual del alucinógeno y el trauma, pero no podía evitarlo. Michele me llamó tras una semana diciendo que había salido del grupo de teatro. Explicó que devolvió la práctica y que la amenazaban con destruir su reputación si intentaba difamar al director. Me pidió que no habláramos más del tema. Accedí, aunque me sentía presionado a decir algo. Quería olvidarlo todo, pero a la vez me parecía absurdo quedarnos de brazos cruzados. No volví a acercarme a ese almacén y recé para no toparme nunca con esa gente. Unos meses después, en una tarde gris, volví de trabajar y encontré un sobre café en mi buzón. Dentro había una foto impresa, sin remitente. La reconocí de inmediato. Era una escena del sótano. En la foto, yo estaba de pie junto al maniquí, sosteniendo el bisturí, con mirada de pánico. A mi derecha aparecía el director con el rostro desenfocado, aunque se notaba su expresión sonriente. No necesité más para entender. Ellos registraron todo, y de algún modo querían que supiera que aún tenían mi imagen. Una especie de advertencia o recordatorio de que no debía denunciarlos. Temblé de rabia y miedo. Rasgué la foto en 1000 pedazos, pero al día siguiente recibí un mensaje anónimo en mi celular. La arte sigue viva. ¿Volverías a participar? Refuerza tu silencio porque te queremos de nuestro lado. Borré el mensaje al instante y pasé el resto del día mirando por encima del hombro. La sensación de estar vigilado me acompañó mucho tiempo. Poco más de un año después, en una reunión casual de excompañeros de la preparatoria, descubrí algo que me estremeció. Michele se había vuelto a involucrar con el mismo director, y de una forma todavía más profunda. Alguien mencionó que incluso se mudó cerca de él y se declaró discípula de aquel método escénico. Tal vez la coaccionaron o la manipularon, o ambas cosas. Para mí quedó claro que desde el principio ella fue una especie de señuelo, aunque no consciente de toda la dimensión. Cuando notó el verdadero rostro del proyecto, trató de advertirme, pero en el fondo también estaba atrapada. Esa disculpa, esa resistencia que mostró, eran reales, pero, a la vez, había una atracción mórbida por la arte viva que no podía reprimir. Saberlo me generó una punzada de traición y lástima a la vez. Recordé todas las señales, su cambio de actitud, las verdades a medias que me contaba. Quizá estaba siendo manipulada, quizá era cómplice, o ambas cosas. Hasta hoy no sé dónde está Michele. No tengo contacto directo. Solo rezo para que no se pierda del todo en ese inframundo. Y en cuanto a mí, solo espero no recibir más sobres cafés, ni fotos, ni invitaciones siniestras. Pero de vez en cuando sueño que regreso a ese pasillo de ladrillo, escuchando tambores y oliendo el metal de la sangre. Y en la esquina del corredor veo a un hombre encorvado con el rostro cubierto de gasa, observándome y balanceando un farol sin encender. No necesita hablar para recordarme que las paredes entre la realidad y la pesadilla pueden ser mucho más delgadas de lo que creemos. Fue la última vez que me involucré en cualquier producción experimental. La libertad que sentí al alejarme de todo eso no tiene precio. Pero la cicatriz interna permanece, y el miedo de volver a encontrarme con ese grupo o con la propia Michele me acompaña todavía. No sé si sería capaz de decir no si aparecieran en mi puerta, porque en el fondo conocen mi punto débil, la curiosidad,
Y es la curiosidad la que nos empuja a cruzar puertas que deberían permanecer cerradas. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Daniel. No suelo hablar mucho de esto, pues incluso hoy dudo si todo fue real o fruto de interpretaciones equivocadas. Pero mi mamá siempre insistió en que algunas personas, especialmente aquellas que viven aisladas y sufren grandes pérdidas, terminan vulnerables a cosas que no comprendemos del todo. Voy a tratar de exponer lo que sucedió para ver si, de alguna manera, eso me libera de los recuerdos. Recuerdo que todo empezó cuando tenía poco más de 10 años. Mi papá, Gilberto, había sido muy amigo de una mujer llamada Lidia. Mamá, Irene, siempre me contó que Lidia apareció en el momento oportuno cuando ella se quedó con el carro descompuesto en la carretera muchos años antes de que yo naciera. Ella me ayudó a cambiar la llanta, decía mamá, y mantuvimos contacto siempre que pudimos. Cuando nací se hizo común que Lidia nos visitara. Casi fue mi madrina, pero por alguna razón terminó siendo la madrina solo de mi hermano menor, Sergio. Al principio no prestaba atención a la historia de ellas. Era solo una amistad más de las muchas que mi mamá tenía en esa época. Pero conforme pasaron los años, noté que Lidia desaparecía por largos periodos. No enviaba cartas ni llamaba por teléfono. Cada vez que regresaba decía que necesitaba un tiempo lejos de todo. Esto se volvió más frecuente después del fallecimiento de su padre, el señor Néstor. Él era dueño de varias tierras en la zona rural, incluyendo un gran huerto frutal con árboles de diversas frutas que, según mi papá, valdrían oro si fueran bien cuidados. Lidia heredó ese huerto y decidió ir a vivir allí, tratando, en sus propias palabras, de volver a sus raíces. Pero la región era tan alejada que, por lo que mamá comentaba, solo había una tienda o mercado a muchos kilómetros de distancia y el camino de terracería era casi intransitable en días de lluvia. Si alguien quería ir a pie, tardaría horas en esa caminata. Aún así, Lidia resolvió enfrentar el desafío sola, confiando en que la tranquilidad del campo la ayudaría a superar el luto por la pérdida de su padre. Papá llegó a cuestionar si era buena idea. «No tienes que aislarte así, Lidia, quédate cerca de nosotros». Ella solo respondía que no soportaba más ver la casa donde su padre había muerto y que prefería comenzar una nueva etapa. Aunque estaba desaparecida, Lidia mantenía cierto contacto con nosotros. Sin embargo, la frecuencia disminuyó drásticamente. Hubo un periodo de casi un año en que nadie supo de ella, hasta que mamá decidió enviarle una carta a la dirección de ese huerto frutal, preguntando si todo iba bien. Tardó, pero la respuesta llegó dentro de ese mismo mes. Era una carta muy breve. «Vengan a visitarme cuando puedan. No tengan miedo de la maleza. Estoy bien. La cosecha de este año fue buena». Incluía una lista de instrucciones de cómo llegar en carro y, en caso necesario, a pie. Mis papás lo conversaron y decidieron que era mejor esperar alguna ocasión más tranquila para viajar hasta allá. Sin embargo, a finales de ese mismo mes, mi papá sufrió un problema serio de salud que lo dejó hospitalizado. Mi mamá se vio demasiado ocupada para pensar en cualquier viaje y tampoco tenía ánimos de presentarse con malas noticias a Lidia, ya que ella misma atravesaba dificultades emocionales. Así que decidimos posponer todo hasta que las cosas se resolvieran. El tiempo pasó. Mi papá se recuperó poco a poco, pero ahora estaba sin ganas para aventuras en carretera y resentido porque Lidia ni siquiera apareció a visitarlo en el hospital. Entonces, cuando finalmente llegó una invitación para el cumpleaños de una tía lejana en una ciudad cercana al huerto, mi mamá creyó oportuno aprovechar el viaje para ver a Lidia. El problema fue que papá se negó a ir.
Tengo otras prioridades. Al final decidimos que irían solo mamá, mi hermana mayor, Leticia, mi hermano Sergio y yo. Un paseo familiar incompleto. Pero en fin, no queríamos seguir aplazándolo. Salimos un sábado de madrugada para tomar la carretera temprano. La primera parte del viaje fue bien. Hasta llegar a la ciudad principal, todo estaba tranquilo. El mayor desafío fue enfrentar el camino de terracería y los senderos mal señalizados. Tuvimos que estacionar el carro en cierto punto y seguir a pie, porque un tramo entero había sido arrasado por una corriente de agua, formando una zanja profunda. Caminamos con mucha cautela, apartando ramas y esquivando piedras. Yo casi me arrepentí de haber ido, pero mamá decía que era un deber moral. Lidia necesita saber que aún tiene amigos. El aire era puro y el paisaje bonito, pero con una sensación extraña de desolación. Por fin llegamos a un portón de metal bajo, oxidado, que daba a una propiedad grande, casi toda cubierta por árboles frutales. El silencio era absoluto, salvo por el suave ruido del viento en las hojas. Mamá llamó a Lidia alzando la voz, pero nadie respondió. Dudamos en entrar sin permiso, pero decidimos ver si estaba en casa. Atravesamos el huerto, donde la mayoría de las frutas parecían pequeñas y mal formadas. Algunos árboles tenían ramas podridas o rotas, como si les faltaran cuidados adecuados. Cuanto más avanzábamos, más sentíamos una atmósfera densa. El lugar no estaba en ruinas, pero daba la impresión de abandono. Divisamos la casa principal, una construcción antigua, con madera en la parte frontal y albañilería en el resto. Llamamos de nuevo y nada. Entonces Leticia, mi hermana, notó una figura en el porche lateral. Lidia estaba sentada en una mecedora, aparentemente mirando a la nada. Cuando nos vio, se levantó sin decir palabra y fue hasta la puerta principal, haciéndonos señas para que entráramos. Fue un alivio verla, pero noté de inmediato que se veía abatida. Su mirada estaba distante, no mostraba la alegría de otros tiempos. Aún así, nos invitó a sentarnos en lo que quedaba de una sala. Pocos muebles y muchas cajas apiladas en los rincones. El olor era a moho, y el aire estaba demasiado húmedo. «Vinieron», dijo ella mirando a mi mamá con una ligera sonrisa. Pensé que me habían olvidado. Mi mamá explicó que mi papá se había enfermado, que pasamos momentos difíciles, pero que ahora estábamos allí. Lidia escuchó sin interrumpir. De pronto, pidió disculpas y subió la escalera, dejándonos solos en la sala. Nos quedamos ahí, sin reaccionar mucho. Sergio, que era su ahijado, empezó a curiosear por los rincones. Leticia se acercó a una ventana para mirar el huerto afuera. Yo me quedé sentado al lado de mamá. «Voy a ver si necesita ayuda», dijo mamá levantándose. Mamá subió las escaleras, llamó a Lidia y desapareció de nuestra vista. Leticia y Sergio me miraron, sin saber si debíamos seguirla o esperar. Decidimos esperar. El ambiente era raro. La casa estaba tan vacía y silenciosa que hasta nuestros pasos parecían resonar. Durante varios minutos, no supimos si era correcto explorar o si debíamos quedarnos para que Lidia regresara. Al final, decidimos echar un vistazo al pasillo que llevaba a la parte trasera. Siempre sentí cierta curiosidad por los lugares antiguos y, lo admito, me incomodaba quedarme quieto sin saber qué hacer. El pasillo estaba iluminado por una bombilla amarillenta que parpadeaba de vez en cuando. Había dos puertas cerradas, una a la izquierda y otra a la derecha, y al fondo, una puerta entornada que parecía dar a un patio interior. Fuimos por allí, llegando a un patio con cubetas y materiales de construcción arrumbados. En la esquina se veía un pozo antiguo, protegido por tablones, y más al fondo, una pequeña edificación en la que noté algo peculiar. Un olor fuerte a fruta podrida. Me dirigí a investigar, pero me arrepentí al instante. Había decenas de cajas llenas de fruta enmohecida, cubiertas de moscas. Aquello me revolvió el estómago y me hizo retroceder. Cuando volví, encontré a Sergio mirando fijamente el pozo. Me llamó con la mano
indicando que había oído algo. Me acerqué, retiré uno de los tablones y traté de mirar adentro. No logré ver nada más que una oscuridad profunda, pero un leve olor a agua estancada flotó hacia nosotros. Sin embargo, podría jurar que había un ruido bajo, como salpicaduras sutiles. Leticia se acercó, curiosa. «¿Qué pasa?» «Creo que hay algo ahí abajo», susurró Sergio. «¿Será un animal, una rana o algo parecido?», contesté, sin mucha certeza. Mientras hablábamos, oímos pasos y la voz de mamá. Apareció en el patio cargando una pequeña cubeta de metal. Dijo que Lidia estaba revisando algo en su cuarto y nos pidió que esperáramos en la sala. Mamá trató de alejarnos del pozo como si temiera algún accidente. Regresamos al interior de la casa, pero esta vez pasamos por la puerta de la izquierda del pasillo, que estaba apenas entornada. Dentro descubrimos una cocina improvisada, casi sin muebles, con ollas viejas y una estufa de leña medio oxidada. Volvimos a la sala. Lidia estaba allí, de pie al pie de la escalera, mirándonos con una expresión que me asustó un poco. Sujetaba un paño entre las manos, como si la hubieran interrumpido en algo importante. Mamá se le acercó, pero Lidia retrocedió un paso, desconfiada. «He preparado un café», dijo Lidia por fin. «Perdonen el desorden. Tienen que irse antes de que anochezca. Aquí las cosas se ponen diferentes de noche». Era temprano por la tarde y aún quedaba bastante luz, pero la manera en que lo dijo hizo que mamá preguntara: «¿Diferentes cómo? ¿Pasó algo?». Lidia se limitó a pedirnos que esperáramos a que trajera el café. Se fue otra vez, dejándonos solos. Mamá, tratando de mantener la calma, nos pidió no hacer preguntas invasivas, pues Lidia ya estaba bastante extraña y no quería asustarla más. La verdad es que sentíamos una gran compasión por ella. Se notaba que estaba muy afectada. Cuando Lidia regresó con el café, notamos que las tazas tenían manchas y parecían mal lavadas. Me incomodó un poco, pero no dije nada. La bebida estaba tibia, no caliente. Puso una bandeja de galletas de maicena en el centro de la mesa, pero estaban tan duras que apenas podíamos morderlas. Por un rato intentamos hablar de temas cotidianos. Mamá preguntó por la cosecha, Leticia le preguntó si alguien la ayudaba con las frutas, y yo quise saber si recibía visitas. Lidia contestaba casi todo con monosílabos o desviaba la mirada, repitiendo que vivía sola desde hacía varios meses. Le pregunté qué hacía con tanta fruta y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nada», murmuró. «Todas se están pudriendo». Mamá aprovechó para preguntarle si estaba manejando bien el huerto o si necesitaba ayuda. Fue cuando Lidia nos miró con una expresión de desesperación. «No puedo, él no me deja, nos quedamos confundidos». Mamá y Leticia trataron de entender a quién se refería. Lidia guardó silencio. Negaba con la cabeza, sosteniendo las tazas con fuerza, como si le temblaran las manos. Hasta que, de pronto dijo: «Hay un hombre. Viene todas las noches. Camina por el huerto, corta los árboles, tira veneno, destruye todo lo que trato de cultivar. Yo ya intenté ahuyentarlo, pero es inútil». Estaba realmente perturbada. Nuevamente no sabíamos si se trataba de imaginación o de un hecho real. Mi hermana insistió: «¿Pero quién es? ¿Alguien que quiere hacerte daño?». «Es el antiguo cuidador», respondió con voz temblorosa. «El cuidador de mi papá. Murió hace años». El silencio se apoderó de la sala, dejándonos sin reacción. Mamá trató de restarle importancia, sugiriendo que ella podría estar estresada y confundiéndose, pero Lidia continuó: «No, yo sé lo que vi. Apareció primero en la cosecha del año pasado. Poco después de que les escribí esa carta, todo empezó a salir mal. Desperté de madrugada con ruidos de azadón. Cuando abrí la ventana, a contraluz vi la silueta de un hombre encorvado, arrastrando herramientas. Los árboles eran golpeados y las frutas caían al suelo. A la mañana siguiente, encontré ramas cortadas, como si de verdad hubiesen sido atacadas con cuchillas». Hizo una breve pausa y prosiguió: «Me quedé despierta toda la noche vigilando.
y lo vi surgir de entre los arbustos, con la misma ropa vieja que siempre usaba cuando trabajaba para mi padre. Camisa de manga larga a cuadros, pantalón raído, sombrero de paja con un hoyo en el ala. Me miró Daniel y sentí un odio profundo. Un odio que no puedo explicar. Quería lastimar a ese hombre que estaba destruyendo lo que es mío. Hizo otra pausa, respiró hondo y completó. Hice más que lastimarlo, lo maté. En una de esas noches, preparé una emboscada y me quedé escondida con una guadaña que encontré en la bodega. Cuando él entró, lo ataqué. Cayó sin gritar. No hubo nada de sangre. Arrastré el cuerpo hasta el pozo y lo arrojé ahí. Pero regresó días después, como si nada hubiera pasado. Miré a Sergio, que parecía no creer lo que oía. Lidia entonces explicó que, la segunda vez, desesperada, decidió quemar el cuerpo. Esperó a que apareciera, lo atacó de nuevo y arrastró lo que quedaba hasta el huerto. Reunió leña y le prendió fuego rezando para que fuera el final. Aún así, regresó, concluyó, mirándonos con los ojos llenos de lágrimas. Y sigue regresando. Mi mamá negó con la cabeza. Lidia, quizá lo soñaste, hija, no estás bien, pero sus ojos casi se salían de las órbitas. Ella estaba segura de lo que decía. Contó que había tratado de matar al hombre varias veces y que, cada ocasión, arrojaba el cuerpo o las cenizas al pozo. Sin embargo, él reaparecía. Leticia se levantó, nerviosa. «Esto no tiene sentido». Lidia solo alzó los ojos, como diciendo, «Lo sé, no tiene sentido, pero es mi realidad». Y añadió, «También tuve miedo de estar loca, pero miren el estado de los árboles. ¿Les parece normal?». En ese instante, escuchamos un estruendo en el patio. Una rama cayó o algo parecido. Vimos que Lidia se quedó completamente pálida. Mamá pidió que todos mantuviéramos la calma y dijo que tal vez el huerto estaba enfermo, necesitaba poda y por eso las ramas se caían. Pero Lidia se exaltó. «No, él está aquí, ahora mismo. Les dije que se fueran antes de que anochezca. Es peligroso». Nadie sabía con certeza si debíamos creerle. Por precaución, mamá decidió que lo mejor era irnos. Reunimos nuestras cosas, agradecimos la hospitalidad y nos despedimos lo más rápido posible, aunque estábamos preocupados por Lidia. Planeamos tratar de convencerla de que dejara ese lugar. Ella negó con la cabeza. «Si huyo, él me persigue». Ya traté de quedarme en la ciudad, pero todas las noches volvía en pesadillas. Salimos tensos. Tomamos el mismo camino de regreso por el huerto, acompañados del silencio opresivo. El sol ya empezaba a descender en el horizonte y Leticia, que al principio había menospreciado esa historia, ahora se veía asustada mirando a los lados. Sergio, con los ojos muy abiertos, me susurró, «¿Y si de verdad existe alguien? Entonces no lo vamos a averiguar hoy. Vámonos», contesté, acelerando el paso. Llegamos al carro casi oscureciendo. Atravesamos el camino de terracería con la luz que quedaba y solo paramos en la carretera ya de noche. En ese momento sentimos cierto alivio. Regresamos a casa con las ideas confusas y sin saber cómo ayudar a Lidia. Mamá habló con mi papá, que se mostró insensible. Les dije que ella estaba desequilibrada. Si quiere quedarse allá, que se quede. Aún molesta, mamá telefoneó a un antiguo primo de Lidia. Él respondió que no podía ayudar, pues se mudaría a otro estado. Parecía que a cada puerta que tocábamos solo encontrábamos desprecio o imposibilidad. Pasaron unos 2 meses. Para empeorar, en ese lapso, mi papá volvió a tener problemas de salud y llovió tanto que los caminos quedaron casi intransitables. Fue entonces que nos sorprendió la noticia de que mi hermana Leticia había decidido volver a esa propiedad, por su cuenta, para intentar ayudar a Lidia a vender el huerto. Leticia siempre fue muy decidida. A mamá no le gustó, pero al final lo permitió. Leticia partió un fin de semana y regresó al día siguiente profundamente afectada, contando que encontró la casa en un estado lamentable. Puertas forzadas, cristales rotos. Lidia estaba más delgada, con aspecto sucio, y había cajas y costales llenos de fruta podrida por doquier.
Las noches, según Lidia, eran muy agitadas. De hecho, Leticia dijo haber oído ruidos extraños, algo que sonaba como metal golpeando, aunque no vio a ningún hombre. Aún así, empezó a creer que algo real sucedía, pues los troncos de los árboles tenían cortes profundos, como si alguien, de verdad, los hubiese atacado. Días después comenzamos a presionar a mamá para que hiciéramos algo. De nuevo, contactamos a quien pudimos de la familia de Lidia, pero todos se lavaron las manos. Entonces mamá decidió que volveríamos allá, ahora en grupo, llevando también a mi papá para hacerla entrar en razón. Papá fue a regañadientes, pero aceptó cuando mamá argumentó que, si Lidia enfermaba o hacía alguna locura, nos sentiríamos culpables por no ayudar. Salimos de casa muy temprano, un sábado por la mañana, y fuimos en carro hasta donde el camino lo permitió. Caminamos el resto del trayecto a pie. Al llegar a la propiedad, notamos desde lejos que algo estaba muy mal. La mayoría de los árboles se veía completamente seca o partida a la mitad. Si quedaban frutas, estaban pudriéndose en el suelo. Nos acercamos con cuidado. La casa tenía las ventanas rotas, el techo dañado. Gritamos el nombre de Lidia, pero solo se oyó el eco. El portón metálico, antes oxidado, ahora estaba doblado y tirado a un lado, como si lo hubieran atropellado. Entramos. Papá fue adelante. Cada habitación estaba revuelta, sin señal de Lidia. En la parte trasera, los tablones del pozo habían desaparecido y un viento extraño soplaba por la abertura. Mamá fue quien vio algo colgado del borde del tejado. Una camisa a cuadros, toda rasgada y sucia de tierra. Apuntó al trapo. ¿Será que era la ropa de su padre? Realmente no sabíamos a quién pertenecía, pero Leticia recordó que Lidia había hablado de un cuidador que usaba camisas a cuadros. Papá trató de mantener la compostura, pero noté que hasta él estaba asustado. Al rodear la casa encontramos algo todavía peor. En el suelo, cerca de un cobertizo medio abierto, había 2 montones cubiertos con bolsas negras de plástico, desprendiendo un olor agrio y putrefacto. Papá levantó una de las orillas, revelando nada más que frutas completamente descompuestas, mezcladas con hojas secas y pedazos de madera. «Dios mío», exclamó mamá tapándose la nariz. Entramos a ese cobertizo y lo primero que vimos fue una guadaña colgada de una viga, con la hoja rota. Había manchas oscuras en el metal, que podrían ser óxido o algo peor. Se notaban marcas de golpes por todos lados, como si alguien hubiera descargado su furia contra las cajas y las mesas. Parecía que allí ocurrió un arrebato de locura. Mi papá, aunque no era de creer en historias de fantasmas, guardó silencio al ver el estado del lugar. Leticia llamaba a Lidia, con la esperanza de encontrarla con vida. Nadie respondía. Mamá insistió en que revisáramos el pozo. Había una cuerda improvisada atada a la vieja estructura de madera al borde, y parecía que alguien había bajado o subido por ahí recientemente. Tratamos de alumbrar con una linterna, pero no veíamos el fondo. Gritamos el nombre de Lidia, sin respuesta. Fue entonces cuando escuchamos un sonido de metal chocando con piedra. Venía de algún rincón del huerto, con un patrón irregular. Parecía un azadón contra tierra dura. Papá salió corriendo hacia el ruido. Leticia, Sergio y yo lo seguimos, muertos de miedo. Mamá prefirió quedarse cerca del pozo, en caso de que Lidia apareciera. Caminamos entre árboles retorcidos, con ramas que colgaban como brazos mutilados. El sonido se hizo más intenso. El corazón se nos aceleraba con cada paso. Al pasar por una parte más tupida, vimos la silueta de una persona agachada, cavando el suelo con algo que parecía un azadón o una pala. Papá gritó, pero la figura continuó. Al acercarnos más, percibimos que no era Lidia. Era un hombre delgado con pantalón raído y un sombrero de paja roto. Su ropa tenía manchas extrañas y sus movimientos eran casi automáticos, mecánicos. Papá volvió a gritar, y entonces el hombre se irguió, girando lentamente. Su rostro parecía deformado, con la piel oscurecida o demasiado sucia para distinguir rasgos claros. Hubo un instante de silencio tenso.
Quise correr, pero papá dio un paso al frente, tal vez para demostrar que no tenía miedo. El hombre alzó la herramienta y papá se preparó para alguna reacción. Sin embargo, en lugar de atacarnos, simplemente abrió la boca sin emitir sonido alguno y dio 2 golpes más al suelo, como si nos desafiara a acercarnos. Sentimos una hostilidad palpable que me heló la sangre. ¡Lidia!, gritó Leticia totalmente desesperada. ¿Dónde está Lidia? El hombre dejó caer el azadón, se dio la vuelta y se fue andando hacia una parte oscura del huerto. Papá, en un acto impensado, corrió tras él. No sé si por curiosidad o para defender a Lidia. Nosotros lo seguimos, aunque aterrados. Sin embargo, aquel sujeto se movía con sorprendente agilidad. Esquivaba los árboles con facilidad, aunque parecía cojear. De pronto, desapareció en la oscuridad entre los troncos. En el punto donde él estaba cavando, encontramos rastros de tierra removida y un olor raro que salía del hoyo. Papá alumbró con la linterna. Había ramas y raíces, pero algo más. Leticia, con mucho valor, se agachó y movió la tierra suelta. Empezaron a salir pedazos de tela y una mancha lodosa. Fue suficiente para que retrocediera, asustada. «Vámonos», dije con la voz temblorosa. «Lidia no está aquí». Si lo estuviera, ya habría respondido. Papá parecía en shock, sin saber qué hacer. Regresamos con mamá, que nos esperaba angustiada. Le contamos acerca del hombre que vimos, y ella nos miró incrédula. ¿Les dijo algo? ¿Les hizo daño? Ni siquiera pronunció una palabra. Respondí. Papá le gritó, pero él siguió cavando. Mamá, llena de angustia, concluyó que no valía la pena arriesgar la vida tratando de encontrar a Lidia sin ayuda policial o de alguien con capacidad para hacerlo. Volvimos a la ciudad más cercana y al día siguiente hablamos con las autoridades. La burocracia fue enorme y solo algunas semanas después, debido al personal limitado y la distancia, enviaron un equipo para inspeccionar la zona. Hallaron la propiedad vacía, sin rastro de moradores. Los informes señalaban que el pozo estaba seco y que se percibía un fuerte hedor en el fondo, pero no lograron identificar nada concreto. Solo unas cuantas osamentas de animales. No había ningún cuerpo humano ni huella de Lidia. Ya han pasado muchos años. Nunca supimos el paradero de Lidia. Mi mamá sospecha que perdió la razón al punto de huir por el monte, o algo peor. Mi papá dice que todo fue obra de una banda de invasores que usaba la leyenda del cuidador muerto para atemorizar y expulsar a los dueños. Leticia cree que Lidia fue asesinada por algún vagabundo o criminal que se apropió de la casa. Las teorías son muchas, pero ninguna explica lo que vivimos ese día. La figura sombría, el olor a tierra removida, la sensación inexplicable de que algo ahí existía fuera de toda lógica. A veces me pregunto si en nuestro afán de ayudar a Lidia retrasamos alguna decisión que podría haberle salvado la vida. Tal vez, si la hubiéramos sacado de ahí antes, nada de esto habría sucedido. Pero también es posible que nada lo hubiera resuelto porque ella juraba que el cuidador la perseguiría a donde fuese. Con el tiempo intenté volver al lugar. Fui en carro hasta donde recordaba el camino, pero encontré un terreno cercado, vacío, con escombros y letreros de prohibida la entrada. Parecía que lo habían vendido o expropiado. Tal vez alguien se hizo cargo del huerto, cortó los árboles y construyó algo allí. Si es verdad, me alivia saber que esa casa ya no existe. Pero, en mis pesadillas, la sigo viendo en pie, con Lidia vagando por los pasillos, acechada por la presencia de un hombre que no muere. Hasta hoy tengo pesadillas con el sonido de aquel azadón y siento un profundo desasosiego cada vez que veo un huerto abandonado. El recuerdo de Lidia, tan amable en el pasado, convertida en alguien irreconocible, me persigue. Espero que haya encontrado la paz, sea en la vida o en otro plano. La única certeza que me queda es que existe una línea muy delgada entre lo que aceptamos como real y lo que llamamos locura. Y, en ese huerto, presencié algo que me hace pensar que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más frágil de lo que suponía.
Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.